50 invitados observaron en silencio mientras mi esposo me arrastraba por el suelo de mármol de nuestra casa en nuestro 5º aniversario. Grant me empujó al frío porche y me dijo que me fuera. Estaba temblando y humillada hasta que un elegante sedán negro se detuvo chirriando en la entrada. Un imponente hombre mayor salió, miró más allá de Grant y paralizó a toda la fiesta cuando declaró: «Ella es mía». Mi nombre es Calle Carter, y lo último que recuerdo antes de que mi vida se hiciera añicos fue la calidez de la mano de mi esposo en la parte baja de mi espalda. Había sido un gesto de afecto, o eso creía, mientras posábamos para el fotógrafo contratado para documentar nuestro 5º aniversario. Eso fue hace 30 minutos. Ahora, esa misma mano estaba agarrada a la parte superior de mi brazo con una fuerza que me cortaba la circulación, arrastrándome por el pulido suelo de mármol de nuestra sala como si fuera un saco de basura no deseada. La transformación fue tan repentina, tan violenta que mi cerebro no podía procesar los datos que estaba recibiendo. Tropecé con mis tacones, mis rodillas chocando entre sí mientras Grant me tiraba hacia adelante con un impulso aterrador y silencioso. La habitación era un borrón de luz dorada y telas caras. Estábamos rodeados por 50 de las personas más influyentes de Cedar Lee, personas que habían estado brindando por nuestra felicidad eterna hacía menos de una hora. El aire todavía olía a perfume caro y pato asado, pero la atmósfera había pasado de la celebración a un vacío sofocante y horrorizado. Grant no me miró. Su perfil era duro, su mandíbula apretada en una línea de granito que no reconocí. Este no era el hombre que me había comprado flores ayer. Este era un extraño vistiendo el traje a medida de mi esposo. «Grant, me estás haciendo daño», intenté decir, pero las palabras se atascaron en mi garganta, saliendo solo como un jadeo patético y sin aliento. Intenté clavar mis tacones en la gruesa alfombra persa para frenarnos, para darme un segundo para pensar, pero él era más fuerte, impulsado por una adrenalina que se sentía fría y practicada. La conversación en la habitación se detuvo instantáneamente. Fue como si alguien hubiera cortado la energía de un estéreo. El único sonido era el staccato agudo de mis tacones raspando contra el suelo y el pesado y rítmico golpe de los zapatos de vestir de Grant. Vi rostros que reconocí mientras pasaban borrosos. Estaba la señora Ayobay, la gerente del banco, con la boca ligeramente abierta, un canapé congelado a medio camino de sus labios. Estaba el alcalde, con los ojos muy abiertos, retrocediendo para despejar el camino como si fuéramos contagiosos. No intervinieron. No preguntaron qué pasaba. Simplemente observaron. Un público cautivado por un accidente de coche que ocurría en cámara lenta en medio de un baile de máscaras. Busqué frenéticamente un ancla, a alguien que pudiera hacer contacto visual y decirme que esto era un error. Mis ojos se dirigieron a la gran chimenea de piedra caliza en el otro extremo de la habitación. De pie allí, bañada por el parpadeante resplandor naranja del hogar, estaba Vivian Calvel. Mi suegra sostenía un vaso de cristal de whisky, su postura impecable, su vestido de seda brillando como una armadura. «Por favor, Vivian, ayúdame», supliqué en silencio. Pero Vivian no se movió. No parecía sorprendida. No parecía confundida. Me miró con el interés distante y clínico de un biólogo observando una muestra bajo un microscopio. Sus ojos estaban secos y claros. No había sorpresa en su expresión, solo una escalofriante sensación de llegada, como si hubiera estado mirando su reloj durante 5 años, esperando que ocurriera este momento exacto. Tomó un sorbo lento de su bebida, su mirada se encontró con la mía por un segundo fugaz antes de volver su atención al fuego. Sentí una oleada de náuseas. Ella lo sabía. Fuera lo que fuera, ella lo sabía. Grant me tiró más fuerte, corrigiendo mi tropiezo con un tirón de su brazo que envió un rayo de dolor a mi hombro. Nos acercábamos al vestíbulo. Intenté agarrar su manga con mi mano libre. «Grant, detente. Todo el mundo está mirando», susurré, la vergüenza ardiendo más que el dolor. «¿Es esto una broma? Estás enfermo». Se detuvo abruptamente en el centro del vestíbulo, justo debajo del enorme candelabro de cristal que habíamos elegido juntos hace 2 años. La parada repentina casi me hizo caer al suelo. El silencio en la casa era absoluto. Incluso el personal de catering se había quedado inmóvil contra las paredes, las bandejas de champán inclinándose peligrosamente en sus manos. Grant se volvió hacia mí entonces. Soltó mi brazo, Bat solo para empujarme un paso hacia atrás,
creando una distancia física que se sentía como un cañón. Se ajustó los gemelos, un movimiento tan casual, tan rutinario que me heló la sangre. «Fuera de mi casa», dijo. Su voz no era un grito. Era un barítono bajo y resonante que llegaba a cada rincón de la habitación. Era una voz acostumbrada a dirigir salas de juntas, a despedir empleados, a cerrar tratos. Lo miré fijamente, mis manos temblando incontrolablemente. Negué con la cabeza, un movimiento pequeño y brusco. «No entiendo», tartamudeé. «Acabamos de tomar fotos. Acabamos de cortar el pastel. Grant, es nuestro aniversario». Me miró con ojos que estaban completamente muertos. No había ira, ni pasión, ni siquiera odio. Solo un despido vacío y eficiente. «Ya no vives aquí», callé. «No eres bienvenida aquí». Desde la periferia de mi visión, vi movimiento. Derek Bass salió de la sombra del arco del pasillo. Era el abogado personal de Grant, un hombre con una sonrisa como un corte de papel. No estaba bebiendo. Sostenía un grueso sobre de Manila contra su pecho. No miró a los invitados. Miró a Grant, asintiendo casi imperceptiblemente. Mi mente retrocedió a los últimos meses, las largas noches que Grant pasaba en la oficina, la repentina urgencia de reestructurar nuestras finanzas con fines fiscales, las pilas de documentos que había traído a casa, colocándolos en la isla de la cocina mientras yo cocinaba la cena, mientras estaba cansada de mi turno en la librería. Solo procedimientos bancarios estándar, cariño. Confía en mí, nos protege a ambos. Miré a Derek, luego de nuevo a Grant. La comprensión me golpeó como un golpe físico en el estómago. Grant se rió, un sonido corto y seco que no tenía humor. «No lo mires a él. Mírame a mí. Te preguntas por qué te vas». Yo tengo derechos», logré susurrar, aunque mi voz sonaba como si perteneciera a una niña. «Esta también es mi casa. No puedes simplemente echarme». Grant se acercó un paso más, invadiendo mi espacio personal, su voz bajando a un susurro letal que solo yo y quizás los invitados de la primera fila podíamos oír. «No tienes nada», dijo, enunciando cada sílaba. «Firmaste el acuerdo posnupcial. Firmaste la escritura de renuncia de la casa. Firmaste la separación de bienes. Lo firmaste todo», callé. «No», jadeé. «Eran papeles del banco. Dijiste que eran para los impuestos». Dije, «Firma aquí». «Y tú firmaste», replicó, su voz elevándose de nuevo para el beneficio de la audiencia. «Firmaste todo. No leíste una sola palabra. Esa no es mi culpa. Es tu elección. No tienes nada. El coche es mío. Las cuentas son mías. Esta casa es mía». Extendió la mano y me agarró el brazo de nuevo, y esta vez no hubo pretensión de gentileza. Me arrastró hacia las pesadas puertas dobles de roble. Luché por agarrarme al suelo, mis tacones derrapando, pero era impotente contra él. «Grant, por favor», grité, la dignidad finalmente desvaneciéndose, dejando solo pánico puro. «No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que voy a ir?» Él no respondió. Abrió el pestillo de la puerta principal y la abrió de una patada. El aire nocturno entró, frío y cortante, trayendo el olor a hojas húmedas y lluvia inminente. Era un marcado contraste con el calor perfumado del infierno que estaba dejando. Grant me empujó hacia adelante, y tropecé hacia el porche de ladrillo, apenas agarrándome a la barandilla antes de caer por los escalones. Me di la vuelta, con el pelo azotado en mi cara por el viento, mirando el marco brillantemente iluminado de la puerta. Grant estaba allí, recortado contra la luz dorada de la fiesta, pareciendo un titán de la industria. Un hombre que acababa de sacar la basura. Detrás de él, 50 personas observaban. Ni uno de ellos se movió. Ni uno de ellos habló. Vivien todavía estaba junto al fuego. Derek todavía sostenía el sobre. «No vuelvas», dijo Grant, su voz plana. «Llamaré a la policía por allanamiento de morada si te veo en esta propiedad de nuevo». Él alcanzó el pomo de la puerta para cerrarme fuera de mi vida para siempre. Pero justo cuando su mano tocó el latón, una luz cegadora cortó la oscuridad del jardín delantero.
Haces gemelos de faros de alta intensidad barrieron el porche, iluminando el rostro de Grant, volviendo su piel de un blanco crudo y exponiendo el primer destello de incertidumbre en sus ojos. Un zumbido bajo y potente de un motor llenó el silencio de la noche. Un vehículo había entrado en la entrada, ignorando el puesto de aparcacoches, ignorando el estacionamiento designado, conduciendo hasta la base de los escalones delanteros. Era un sedán negro, elegante y masivo, un depredador en la oscuridad. El motor se apagó y las luces se atenuaron lo suficiente para que las sombras volvieran a asentarse. Grant se quedó helado, con la puerta entreabierta. Yo estaba temblando en los ladrillos fríos, abrazándome, las lágrimas finalmente derramándose calientes y rápidas por mis mejillas. Ambos observamos cómo se abría la puerta trasera del coche. Primero apareció un bastón con mango de plata, plantándose firmemente en el asfalto. Luego, un hombre mayor salió. Era alto, vestido con un traje de carbón que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No miró la casa. No miró a Grant. Me miró directamente a mí. Me miró con una intensidad que hizo que el aire en mis pulmones se congelara. No era la mirada de un extraño. Era la mirada de un hombre que había estado buscando algo durante mucho tiempo y acababa de encontrarlo enterrado en la tierra. Caminó por delante de su coche, ignorando el viento, ignorando el frío. Se detuvo al pie de las escaleras, mirando hacia donde yo estaba temblando. Luego desvió su mirada hacia Grant, que todavía estaba en la puerta, paralizado por la pura autoridad que irradiaba este invitado no deseado. Grant abrió la boca para hablar, para fanfarronear, para exigir quién era. Pero el anciano lo interrumpió con 5 simples palabras pronunciadas con una gravedad que sacudió los cimientos de la casa. «Ella es mía», dijo. De pie en ese porche, helada tras la crueldad pública de mi esposo, mi mente no saltó hacia el extraño en la entrada. En cambio, colapsó hacia atrás, plegándose sobre sí misma para reproducir la lenta y agonizante erosión de los últimos 5 años. La violencia del desalojo de Grant fue repentina, pero la eliminación de Calle Carter había sido un proyecto silencioso y metódico que comenzó el día en que dijimos nuestros votos. Yo solía ser otra persona. Trabajaba en una pequeña librería independiente en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que olía a vainilla y papel viejo. Dirigía un club de lectura los martes por la noche donde bebíamos vino barato y discutíamos apasionadamente sobre los arcos de los personajes. Yo era vibrante. Era ruidosa cuando reía. Pero Grant Caldwell no quería una esposa vibrante. Quería un espejo. Quería una mujer que pudiera reflejar su propia ambición en él al doble de su tamaño mientras ocupaba 0 espacio ella misma. A lo largo de nuestro matrimonio, aprendí el arte de hacerme más pequeña. Empezó con pequeñas correcciones. Grant colocaba una mano en mi muslo debajo de la mesa en las cenas, una señal de que me estaba riendo demasiado fuerte o hablando de algo poco interesante, como la ficción cuando los hombres discutían las ganancias de capital. Aprendí a disculparme por ocupar aire. Aprendí a decir, lo siento, interrumpí, incluso cuando no lo había hecho. Aprendí que mis opiniones eran consideradas peculiaridades simpáticas en lugar de perspectivas válidas. Cada vez que intentaba establecer un límite, Grant suspiraba el suspiro pesado y decepcionado de un padre lidiando con un niño lento y me decía que estaba siendo desagradecida. Enumeraba las cosas que me compraba, los viajes que pagaba, como si el afecto fuera una transacción y yo estuviera constantemente en deuda. Luego estaba Vivien. Mi suegra no me odiaba. El odio implica pasión, y Vivien Caldwell no desperdiciaba la pasión en personas que consideraba temporales. Para ella, yo era una mala inversión que su hijo había hecho durante un lapso de juicio, un mueble de gama media en una casa diseñada para antigüedades. Era educada, por supuesto. Siempre era perfectamente, gélidamente educada. Recuerdo un almuerzo que tuvimos 3 meses después de casarnos. Comíamos ensaladas que costaban $40, compuestas principalmente de aire y rúcula. Vivien había mirado mis manos sobre la mesa y sonreído. «Tienes unas manos tan capaces, Calle», había dicho, su voz suave como el cristal. «Parecen acostumbradas al trabajo. Debe ser muy extraño para ti, estar aquí sentada siendo servida». Hizo que mi historial de ganarme la vida sonara como un secreto sucio. Me hizo sentir avergonzada del hecho de que sabía cómo fregar un suelo o abastecer un estante. Cada cumplido que me hacía era una aguja envuelta en seda.
Se suponía que esta noche sería la culminación de esa transformación. La fiesta de aniversario era una mentira. Grant había sido claro al respecto semanas atrás. Aunque lo enmarcó como una asociación, necesitaba solidificar la reputación de Northridge Venture Group. Necesitaba que los inversores lo vieran como un hombre de familia estable, un pilar de la comunidad. Yo era el accesorio. Yo era la coordinadora. Pasé 3 semanas llamando a empresas de catering, seleccionando arreglos florales que coincidieran con la marca corporativa y asegurándome de que la lista de vinos fuera impresionante pero no ostentosa. Me había esforzado tanto por ser perfecta. Quería usar algo que se sintiera como yo, así que elegí un vestido azul marino. Era simple, elegante y discreto. Pensé que era clásico. Cuando bajé las escaleras esa noche, antes de que llegaran los invitados, Vivian estaba esperando en el pasillo. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en el dobladillo, luego en el escote. «Oh», dijo, su tono plano. «¿Eso es lo que vas a usar?» Alisé la tela nerviosamente. «¿Hay algo malo en él?» «No, en absoluto», respondió, volviéndose para mirar su reflejo en el espejo del pasillo. «Es muy práctico. Te ves igual que uno del personal de catering. Si las cosas se ponen ajetreadas, al menos puedes pasar desapercibida y limpiar las mesas». Quería subir y cambiarme. Quería quemar el vestido. Pero sonó el timbre y la actuación comenzó. Durante toda la noche, sentí la verdad de sus palabras. Las otras esposas, mujeres cubiertas de diamantes y perfumes agresivos, se paraban en círculos cerrados discutiendo las carteras de sus maridos o sus próximos viajes a las Maldivas. Cuando me acercaba, la conversación se detenía, cambiaba a algo educado y vacuo como el clima, y luego me daban la espalda, cerrando el círculo. Yo no era una de ellas. Yo era el error en la ecuación. En un momento, de hecho me encontré sosteniendo una bandeja de copas de champán vacías. Se las había quitado a un camarero que parecía abrumado, un gesto instintivo de mis años de trabajar en empleos de servicio. Grant me vio. No se acercó a ayudar. Me lanzó una mirada de puro veneno desde el otro lado de la habitación, una mirada que decía, «Suelta eso. Me estás avergonzando». Pero no vino a salvarme. Me dejó allí humillada hasta que encontré una mesa para dejarlas. Ese aislamiento me hizo vulnerable. Me hizo desesperada por demostrar que pertenecía, por demostrar que estaba en su equipo. Y así fue como consiguió que firmara mi vida. No fue una noche de firmas. Fue una campaña de agotamiento. Durante los últimos 2 meses, Grant había estado llegando tarde a casa, con la corbata aflojada, ojeras bajo los ojos. Interpretó perfectamente el papel del guerrero cansado. Se servía una bebida y dejaba pilas de documentos en la isla de la cocina. «¿Qué es todo esto?», preguntaba yo, frotándole los hombros. «Solo burocracia», decía él, apoyando la cabeza en mí. «El banco está siendo difícil con la nueva empresa. Necesitamos reestructurar los activos para proteger las cuentas personales de la responsabilidad empresarial. Es solo una maniobra fiscal», callé. «Cosas aburridas». Deslizaba una página hacia mí mientras yo hacía café por la mañana o justo antes de irnos a la cama cuando mis ojos estaban pesados de sueño. «Solo firma aquí, nena. Y aquí. Nos ahorra alrededor del 12% en el impuesto sobre las ganancias de capital». Dudé una vez. Miré a los invitados dentro de la cálida casa, luego a mis manos. Estaban temblando. Las mismas manos que habían firmado esos papeles ahora estaban vacías. Había estado tan ocupada tratando de hacerme lo suficientemente pequeña para encajar en el mundo de Grant que no me había dado cuenta de que estaba construyendo una jaula, encerrándome dentro y preparándose para tirar la llave. La fiesta, las luces, el champán, no era una celebración de 5 años de matrimonio. Era una celebración de una adquisición y liquidación exitosa, y yo era el activo que se estaba liquidando. Para entender por qué me quedé tan quieta en ese porche, paralizada por el shock más que por el frío, hay que retroceder 45 minutos. Hay que volver a entrar en la casa, antes de que empezaran los gritos, al momento en que apareció la primera grieta en la apariencia de porcelana de mi vida. La fiesta estaba en su apogeo. El aire estaba espeso con el zumbido de 50 conversaciones y el tintineo del cristal. Me movía entre la multitud,
No como la anfitriona, sino como un fantasma, navegando por los grupos de personas con una bandeja de aperitivos frescos que el personal de catering había pasado por alto. Me había dicho a mí misma que estaba siendo útil. Me había dicho que asegurarme de que todos tuvieran un pastel de cangrejo era una forma de mostrarle a Grant que lo apoyaba. Necesitaba rellenar las servilletas, así que tomé el camino largo hacia la cocina, deslizándome por el pasillo que pasaba por la oficina de Grant en casa. Era el único corredor tranquilo de la casa, protegido del ruido de la sala de estar por pesados paneles de roble. La puerta del estudio estaba entreabierta solo 1 pulgada, derramando una astilla de luz amarilla sobre la alfombra oscura. No tenía la intención de detenerme. No tenía la intención de escuchar, pero el sonido de mi propio nombre, pronunciado en un tono que nunca antes había oído, actuó como un cable trampa. Era Grant. Su voz era baja, despojada del timbre encantador y bullicioso que usaba para los invitados. Era fría, dura y aterradoramente sobria. No se atreverá a demandar, dijo. No después de esta noche. Me aseguraré de que esté demasiado humillada para mostrar su cara en esta ciudad de nuevo. Me congelé, la bandeja de plata presionando mi estómago, mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. ¿De quién estaba hablando? ¿Un competidor? ¿Un empleado descontento? Luego Derek Bass respondió, la voz del abogado seca, eficiente, desprovista de cualquier empatía humana. No tienes que preocuparte por una demanda, Grant. La transferencia de propiedad es limpia. Las cuentas conjuntas ya han sido separadas y vaciadas en la sociedad holding. Ella firmó todo. Está hecho. La bandeja en mis manos se volvió repentinamente pesada. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. Ella firmó todo. El recuerdo brilló en mi mente, vívido y nauseabundo. Noches tardías, la cálida mano de Grant en mi hombro, su sonrisa cansada. Solo una reestructuración fiscal, cariño. Solo formalidades bancarias. Confía en mí. Había firmado. Había firmado página tras página, mis ojos nublados por la fatiga, confiando en el hombre que dormía a mi lado. Me quedé en ese pasillo, sin poder respirar. Mi mente intentó rechazar lo que mis oídos estaban escuchando. Esto tenía que ser un error. Tenían que estar hablando de un socio comercial. Tal vez había una ejecutiva en Northbridge que estaban despidiendo. No podía ser yo. No podía ser su esposa. Retrocedí, paso a paso silencioso, hasta que estuve lo suficientemente lejos para darme la vuelta y huir hacia la cocina. Entré por las puertas batientes a la luz brillante y estéril del área de preparación del catering. El personal estaba ocupado sirviendo los postres, un torbellino de movimiento y vapor. Me moví a la esquina más alejada cerca del fregadero de preparación y dejé la bandeja en el mostrador. Mis manos temblaban tan violentamente que la plata traqueteaba contra el granito. Agarré el borde del mostrador, mis nudillos se pusieron blancos. Respira, callé, me dije. Eres paranoica. Estás imaginando cosas. Grant te ama. Esta es su gran noche. Está estresado. Intenté calmarme organizando un pequeño tazón de palillos de cóctel de plata. Alcancé uno, con la intención de colocarlo en una servilleta, pero mis dedos se negaron a cooperar. El afilado palillo de metal se me escapó de las manos y cayó ruidosamente en el fregadero de acero inoxidable. Una de las trabajadoras del catering, una joven con una coleta apretada, me miró con lástima. ¿Está bien, señora?, preguntó. Parece que ha visto un fantasma. Estoy bien, logré decir, aunque mi voz sonaba hueca y distante. Solo un poco mareada. Necesito un poco de agua. Bebí un vaso de agua del grifo, el líquido frío no hizo nada para calmar el ácido que se revolvía en mi estómago. No podía quedarme en la cocina. Esconderme solo lo empeoraría. Tenía que volver a salir. Tenía que mirar a Grant a los ojos. Si lo miraba, lo sabría. Sabría si era su esposa o su víctima. Alisé el frente de mi vestido azul marino y empujé las puertas batientes para volver. El ruido de la fiesta me golpeó como una ola física. Risas, música de jazz, el tintineo de vasos. Todo sonaba distorsionado ahora, grotesco y amenazante.
Navegué alrededor de un grupo de hombres que discutían sobre handicaps de golf y me encontré acorralada cerca del piano por la señora Vance. Era la esposa de un desarrollador local, una mujer que llevaba su riqueza como un arma. Sostenía un martini y me sonreía con dientes que parecían demasiado blancos. Callé, querida, arrulló, extendiendo la mano para tocar mi brazo. Debes estar tan orgullosa. Parpadeé, luchando por enfocarme en su rostro. Orgullosa de Grant. Por supuesto, dijo, gesticulando vagamente hacia el centro de la habitación donde mi esposo estaba presidiendo. Escuché el rumor sobre la portada de la revista, Connecticut Finance Monthly, ¿no es así? Ser nombrado el visionario del año es un gran logro, y en su aniversario también. Es como una coronación. La miré fijamente. No tenía idea de lo que estaba hablando. Grant nunca había mencionado una portada de revista. Nunca había mencionado un premio. Oh, dije, forzando una sonrisa que sentí que me estaba partiendo la cara. Sí, es maravilloso. Realmente está construyendo un legado, ¿no es así? La señora Vance continuó, inclinándose más cerca. Y eres tan solidaria. Es bueno ver a una mujer que sabe que su lugar es ser el cimiento, no el cartel publicitario. Sus palabras pretendían ser un cumplido, pero se sintieron como una bofetada. ¿Cimiento? Algo sobre lo que caminas, algo que entierras. Miré al otro lado de la habitación. Grant se reía de algo que dijo el alcalde. Se veía radiante. Se veía poderoso, y por primera vez, vi la verdad. No solo estaba asistiendo a una fiesta. Estaba actuando. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada brindis era calculado. Y yo no era su compañera en el escenario. Yo era un accesorio que estaba a punto de descartar para hacer el final más dramático. Tenía que saberlo. El pavor era un peso físico en mi pecho, aplastando mis pulmones. Necesitaba preguntarle. Necesitaba que me dijera que estaba loca. Empecé a caminar hacia él. Me moví con un propósito repentino y temerario, ignorando a los invitados, ignorando a los camareros. Necesitaba llegar a él antes de que dijera otra palabra. Grant, susurré, aunque todavía estaba a 20 pies de distancia. De repente, una mano se aferró a la parte superior de mi brazo. No fue un toque suave. Fue un tornillo de banco. Me detuve y miré hacia abajo. Vivien estaba a mi lado. Se había materializado de la nada, oliendo a lavanda y dinero viejo. Su rostro estaba compuesto, su expresión serena, pero sus dedos se clavaban en mi carne con la fuerza suficiente para dejar un moretón. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su voz baja y agradable, el tono que uno podría usar para preguntar sobre el clima. Necesito hablar con Grant, dije, mi voz temblando. Escuché. Vivien, lo escuché hablando con Derek. Necesito preguntarle algo. Vivien no parpadeó. No preguntó qué había oído. Simplemente apretó su agarre, desequilibrándome ligeramente. No harás tal cosa, siseó, la máscara agradable deslizándose lo suficiente para revelar el acero debajo. Mira a tu alrededor, callé. Estas son personas importantes. Esta es la noche de Grant. No hagas una escena frente a los invitados. Pero, empecé. Me interrumpió con un tirón brusco de mi brazo. Ya lo has avergonzado suficiente vistiéndote como una sirvienta. No agregues la histeria a tu lista de fracasos. Párate allí junto a la pared y quédate quieta. Si tienes preguntas, puedes hacerlas cuando la audiencia se haya ido. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras. Audiencia. Miré alrededor de la habitación de nuevo. Los rostros de los invitados parecieron agudizarse. No solo estaban bebiendo y charlando. Estaban observando. Miraban a Grant, luego a mí, y luego susurraban detrás de sus manos. Se sentía orquestado. Se sentía como si todos hubieran recibido un guión que yo nunca había visto. Estaban esperando el clímax de la obra. Yo era la única en la habitación que no sabía el final. Dejé que Vivien me guiara de vuelta al borde de la habitación, cerca de la corriente fría de la ventana. Me quedé allí, abrazando mis propios codos, observando a mi esposo brillar bajo las luces doradas.
El pavor se transformó en una certeza fría y dura. La conversación en el estudio no fue un malentendido. Los papeles no eran para los impuestos. La trampa ya se había cerrado. Yo solo era la última en escuchar el sonido. El sonido de una cuchara de plata golpeando una copa de champán de cristal suele ser el preludio de un brindis, un sonido asociado con la calidez y la celebración. Pero cuando Grant golpeó su copa esa noche, el sonido cortó la habitación como un bisturí. Fue agudo, insistente y exigió un silencio que cayó sobre la habitación casi al instante. Estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos todavía envueltos alrededor de mí por el frío de la amenaza anterior de Vivien. Observé a mi esposo pararse en el centro de la alfombra persa. Se veía devastadoramente guapo, su rostro enrojecido con lo que los invitados asumieron que era el brillo del alcohol y la felicidad, pero que ahora reconocí como la adrenalina de un verdugo. Amigos, colegas, comenzó Grant, su voz firme y proyectándose perfectamente hasta el fondo de la habitación. Gracias por venir esta noche. 5 años es mucho tiempo. Es un hito. Hizo una pausa, mirando sus pies por un momento de vacilación teatral. Luego levantó la vista, sus ojos recorriendo la multitud antes de posarse brevemente, con desdén, en mí. Pero en el espíritu de la integridad que Northridge Venture Group representa, no puedo estar aquí y ofrecerles una mentira. Siempre he creído que el éxito de un hombre se construye sobre su capacidad para enfrentar verdades duras. Y la verdad es que este matrimonio ya no es viable. Quiero el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, succionando el oxígeno de la habitación. Sentí que mis rodillas se desbloqueaban, y tuve que apoyarme en el frío cristal de la ventana para no deslizarme al suelo. Abrí la boca para hablar, para gritar, para preguntar qué juego era este, pero mis cuerdas vocales estaban paralizadas. 50 pares de ojos se volvieron hacia mí. Estas eran personas a las que les había servido bebidas, personas con las que había charlado, personas que habían comido en mi mesa. Esperé a que alguien jadeara. Esperé a que la señora Vance dejara caer su martini. Esperé a que alguien, cualquiera, diera un paso adelante y le dijera a Grant que esto era inapropiado, que esto era cruel. Pero nadie se movió. El silencio era pesado y sofocante. No era el silencio del shock. Era el silencio de la complicidad. Me miraron no con simpatía, sino con una curiosidad mórbida, como si fuera un accidente de coche del que no podían apartar la vista. Estaban esperando a ver cómo me rompería. Grant no se detuvo. Estaba en racha ahora, alimentándose de la atención. Lo he intentado, dijo, su voz adquiriendo un tono de paciencia sufrida. Dios sabe que he intentado que esto funcione. Pero un hombre con mi trayectoria necesita una pareja que entienda lo que está en juego. Calle es una mujer maravillosa a su pequeña manera, pero simplemente no es adecuada para esta vida. Gesticuló vagamente hacia la habitación, hacia los candelabros, hacia los invitados. Está contenta de estar en segundo plano. Carece de la ambición, el impulso, la sofisticación requerida para ser la esposa de un director ejecutivo. Necesito una socia, no una dependiente. He pasado 5 años tratando de arrastrarla a este nivel. Y francamente, estoy agotado. Es injusto para mí, y es injusto para la empresa, seguir cargando con este peso muerto. Peso muerto. El término me golpeó más fuerte que un golpe físico. Pensé en las noches que me quedé despierta ayudándolo a formatear hojas de cálculo porque estaba demasiado cansado. Pensé en las cenas que cociné, la ropa que planché, los escombros emocionales que barrí cada vez que tenía una crisis de confianza. Eso no es verdad, susurré, las palabras apenas audibles. Grant me ignoró. Asintió hacia un lado de la habitación. Derek, si fueras tan amable. Derek Bass dio un paso adelante desde las sombras. El sobre de Manila ya no estaba metido bajo su brazo, sino abierto en sus manos. Caminó hacia el centro del círculo, de pie junto a Grant como un segundo al mando en un campo de batalla. Sacó un fajo de documentos, el papel crujiente y blanco contra su traje oscuro. Para asegurar que no haya confusión con respecto a la separación, dijo Derek, su voz seca y proyectando la autoridad de la ley, ya hemos finalizado la división de bienes. Levantó un documento, girándolo ligeramente para que los invitados pudieran ver la tinta azul de las firmas. La propiedad en Ashford Lane está únicamente a nombre del señor Calvel.
La transferencia se finalizó hace 2 días. Pasó una página. Los vehículos, incluido el Mercedes en la entrada, están a nombre de Northridge Venture Group. Pasó otra página. Las cuentas corrientes y de ahorro conjuntas han sido cerradas, y los fondos dispersados según las enmiendas del acuerdo posnupcial. A partir de este momento, la señora Carter no tiene ningún reclamo legal sobre ningún activo dentro de esta propiedad. Ella es, para todos los efectos, una invitada que ha excedido su bienvenida. La habitación pareció girar. Me levanté del alféizar de la ventana y di un paso tembloroso hacia adelante. Mi humillación me estaba quemando viva, pero una chispa de instinto de supervivencia se encendió en mi pecho. No, dije, mi voz quebrándose pero más fuerte esta vez. Compramos esta casa juntos. Puse mi herencia de mi abuela en el pago inicial. Grant, ¿sabes que lo hice? Grant me miró con una sonrisa compasiva que me heló hasta los huesos. Realmente no prestas atención, ¿verdad, Calle?, dijo. Firmaste la renuncia. Firmaste la renuncia al patrimonio. Está todo aquí mismo. Pero dijiste que eran documentos de impuestos, grité, la desesperación haciéndome sonar estridente, exactamente la mujer histérica que él quería que fuera. Me dijiste que era para el banco. Derek Bass se aclaró la garganta. Miró a los invitados, luego bajó la voz a un tono de falsa preocupación que se escuchó perfectamente en todos los rincones de la habitación. Señora Carter, tendría cuidado con esas acusaciones. Tenemos firmas de testigos. Tenemos registros notariales. Sugerir que no sabía lo que estaba firmando implica un nivel de inestabilidad cognitiva que nos ha preocupado durante algún tiempo. Se tocó sutilmente el lado de la cabeza. Quizás estaba confundida, agregó suavemente. Sucede. Pero la ley no invalida los contratos simplemente porque una de las partes afirma que no estaba prestando atención. Pinta la imagen de una mujer que no está bien, Calle. Una mujer que quizás necesita ayuda, no una casa. La trampa se cerró por completo. No solo estaban tomando mi dinero. Estaban tomando mi credibilidad. Si luchaba contra esto, me pintarían como loca. Los invitados estaban asintiendo ahora, susurrando entre ellos. Pobre Grant, lidiando con una esposa inestable. No es de extrañar que la quiera fuera. Grant miró su reloj como si tuviera un horario que cumplir. Creo que es suficiente, dijo. Se acercó a mí. Los invitados se apartaron como el mar rojo para dejarlo pasar. Me quedé allí temblando, vistiendo el vestido azul marino del que Vivien se había burlado, sintiéndome más pequeña que nunca en mi vida. Grant no me golpeó. No gritó. Simplemente extendió la mano y tomó la mía. Era la misma forma en que solía tomar mi mano cuando entrábamos a un restaurante, pero ahora su agarre era de hierro. Vamos, Calle, dijo en voz baja. No hagamos esto más difícil de lo necesario. Intenté retroceder. Intenté clavar mis tacones en la alfombra. Grant, por favor, rogué, mirando su rostro, buscando al hombre con el que me casé. No hagas esto. Podemos hablar de esto mañana. Solo déjame subir. Tú no vives aquí, dijo, su voz desprovista de emoción. Me tiró. Tropecé, mis tacones se engancharon en el borde de la alfombra. Me arrastró más allá de la chimenea donde estaba Vivien. Ella no apartó la vista. Nos vio pasar con la satisfacción de una mujer que ve cómo se quita una mancha de su alfombra. Me arrastró por el vestíbulo, más allá de los rostros silenciosos y expectantes de las personas que creía que eran mis amigos. Nadie dijo una palabra. El único sonido era el arrastre de mis zapatos y el pesado y rítmico golpe de los pasos de Grant. Llegó a la puerta principal, abrió el pestillo y la abrió de una patada. El aire nocturno entró, arremolinándose a nuestro alrededor. No me tiró. No me empujó. Simplemente me llevó al umbral y soltó mi mano como si dejara caer un trozo de basura. Adiós, Calle, dijo. Y entonces estaba afuera, y la puerta se estaba cerrando, y mi vida había terminado. O eso pensé, hasta que los faros barrieron el césped. Las 5 palabras pronunciadas por el extraño en mi entrada no solo rompieron el silencio. Destrozaron la realidad de la noche. Ella es mía.
La frase quedó suspendida en el aire frío de la noche, pesada con una posesión que se sentía completamente diferente a la forma en que Grant me había poseído. Grant me poseía como una propiedad de la que estaba ansioso por deshacerse. Este hombre pronunció las palabras como si estuviera reclamando un artefacto robado. Grant, que había estado de pie en la puerta como un rey inspeccionando su reino, de repente pareció muy pequeño. La arrogancia que había alimentado su actuación hacía solo segundos se evaporó, reemplazada por una confusión que rápidamente se agrió en defensa. Disculpe, balbuceó Grant, avanzando más hacia el porche pero manteniendo una mano en el marco de la puerta, como si necesitara el apoyo físico. ¿Quién es usted? Esta es propiedad privada. Está allanando. El anciano no respondió. Ni siquiera parpadeó. Subió los escalones de ladrillo con una cadencia lenta y deliberada, el bastón haciendo un rítmico clic-clac contra la mampostería. De cerca, era aún más imponente. Tendría unos 70 años, quizás, pero se movía con una vitalidad que desmentía su edad. Su abrigo era de cachemira, de un carbón oscuro, cortado de una manera que susurraba dinero viejo, el tipo de riqueza que no grita pidiendo atención porque ya posee la habitación. Se detuvo 2 escalones debajo de mí, colocándolo al nivel de mis ojos donde yo estaba temblando en el porche. Me miró, ignorando por completo a mi esposo. Sus ojos eran de un sorprendente tono gris, inteligentes y tristes. Estudió mi rostro, buscándolo, leyendo las líneas de estrés y las huellas de mis lágrimas como un mapa. Era la mirada de alguien que encuentra un secreto que ha sido enterrado vivo. Grant, sintiendo que estaba siendo ignorado, intentó recuperar el control de la narrativa. Hinchó el pecho, un movimiento patético contra la tranquila quietud del extraño. He dicho, ¿quién es usted?, exigió Grant, su voz elevándose. Salga de mi entrada, o llamaré a la policía. El extraño finalmente giró la cabeza. Miró a Grant con una expresión de leve disgusto, como si hubiera pisado algo desagradable. Puede llamar a la policía, señor Calvel, dijo el hombre. Su voz era grave y terciopelo. De hecho, creo que ya están en camino. Pero no estoy aquí por su fiesta, y ciertamente no estoy aquí para negociar con un ladrón. Grant retrocedió como si lo hubieran abofeteado. ¿Un ladrón? Soy un hombre de negocios respetado. Antes de que Grant pudiera lanzarse a otro discurso sobre su reputación, las puertas traseras del sedán se abrieron de nuevo. Salieron 2 personas, moviéndose con la precisión sincronizada de los soldados. Una era una mujer joven con gafas severas y una tableta bajo el brazo. El otro era un hombre que llevaba un grueso maletín de cuero. No parecían invitados a la fiesta. Parecían consecuencias. Flanquearon al anciano, creando una falange de autoridad que obligó a Grant a dar un paso involuntario hacia el vestíbulo. Los invitados de adentro, que habían estado observando a través de la puerta abierta, comenzaron a salir al porche, atraídos por el espectáculo. Vivien se abrió paso al frente, su rostro una máscara de indignación. ¿Qué significa esto?, siseó Vivien. Estamos en medio de una celebración. El anciano se volvió hacia mí, ignorando a Vivien tan eficazmente como había ignorado a Grant. Extendió una mano enguantada, no para agarrarme, sino para ofrecer apoyo. Soy Arlon Besley, me dijo en voz baja. Aunque el nombre tenía suficiente peso para silenciar a los invitados que susurraban detrás de Grant. Escuché un jadeo colectivo desde la puerta. Incluso yo, que vivía una vida pequeña, conocía ese nombre. Arlon Besley era un mito en Siderry. Era el inversor multimillonario que poseía la mitad de los bienes raíces comerciales en el área triestatal pero nunca se veía en galas o inauguraciones. Era una historia de fantasmas contada en círculos financieros, un hombre de inmenso poder que valoraba la privacidad por encima de todo. Arlon Besley, chilló Derek Bass desde el fondo de la multitud. El rostro del abogado se había vuelto del color de la ceniza. Sabía exactamente qué tipo de tiburón acababa de nadar en la piscina. Grant miró entre Derek y Arlon, dándose cuenta de que estaba fuera de su alcance. Señor Besley, tartamudeó Grant, su tono cambiando instantáneamente de la agresión a un respeto adulador y aceitoso. No tenía idea. Nos sentimos honrados. Si hubiéramos sabido qué pasaría, nos habríamos preparado. No estoy de paso, lo interrumpió Arlon. Estoy aquí por ella. Me señaló.
Me quedé helada, mi mente corriendo. Nunca había conocido a este hombre. No tenía ninguna conexión con su mundo. ¿Por qué?, susurré, mi voz temblando. No lo conozco. Arlon me miró con una suavidad en sus ojos que me dolió el pecho. Tú no me conoces, callé, dijo. Pero conocí a tu madre. Conocí muy bien a Evelyn Thorne. El aire abandonó mis pulmones. Evelyn Thorne. Ese era el apellido de soltera de mi madre. Lo había abandonado hacía 30 años cuando se casó con mi padre. Nunca lo usó. Nadie en Siderry conocía ese nombre. Para todos los demás, ella era solo Evelyn Carter, la mujer tranquila que trabajaba en la biblioteca hasta que murió. ¿Cómo conoce ese nombre?, pregunté, las lágrimas brotando de nuevo. Conozco más que su nombre, dijo Arlon enigmáticamente. Sé que quemaría esta casa hasta los cimientos si viera cómo te estaban tratando esta noche. Y como ella no está aquí para hacerlo, supongo que tendré que encargarme de la limpieza. Asintió al hombre del maletín. Grant intentó reír, un sonido nervioso y entrecortado. Mire, señor Wesley, esto es un malentendido doméstico. Mi esposa está emocional. Estamos pasando por una separación. Es un asunto privado. Dejó de ser un asunto privado cuando lo convertiste en un fraude, dijo Arlon. El hombre del maletín dio un paso adelante. No pidió permiso. Pasó directamente junto a Grant hacia el vestíbulo, colocó el maletín de cuero en la mesa de entrada antigua y abrió los pestillos. El sonido fue fuerte, como 2 disparos. Sacó una pila de documentos de 3 pulgadas de grosor y los dejó caer sobre la madera. Los ojos de Grant se abrieron de par en par. Reconoció los archivos. Hemos estado rastreando una serie de transacciones irregulares iniciadas por Northridge Venture Group durante los últimos 6 meses, anunció el hombre del maletín. Su voz era clínica, proyectándose a la silenciosa sala de invitados. Notamos un patrón de transferencias de activos diseñadas para eludir las leyes estándar de propiedad marital. También señalamos varias firmas digitales que no coincidían con los puntos de presión biométricos del presunto firmante. Me miró. Señora Calvel, o señora Carter, como prefiera, firmó un documento transfiriendo la herencia de su abuela a una sociedad holding en las Caimán a las 3 de la mañana del martes pasado. Negué con la cabeza lentamente. No. Estaba dormida. El hombre se volvió hacia Grant. Como sospechábamos. Tenemos los metadatos. Tenemos los registros de pulsaciones de teclas, y tenemos las declaraciones de testigos del notario que sobornaste esta tarde. Grant parecía que iba a vomitar. Miró a Derek Bass en busca de ayuda, pero Derek ya se estaba deslizando hacia la puerta lateral, tratando de mezclarse con el papel tapiz. Esto es ridículo, tartamudeó Grant, el sudor brotando en su frente. No pueden simplemente entrar aquí con papeles falsos. No son falsos, dijo Arlon, su voz bajando a un registro terriblemente bajo. Y tampoco lo es la orden judicial que se está imprimiendo actualmente en la oficina del fiscal del distrito. Arlon se volvió hacia mí. Me ofreció su brazo de nuevo. El viento se estaba levantando, soplando hojas muertas por el porche, pero al abrigo de la presencia de este extraño, sentí la primera chispa de calor que había sentido en toda la noche. No tienes que quedarte aquí, callé, dijo Arlon. No tienes que escucharlo más. No tienes que explicarte a estas personas. Miró a la multitud de invitados, su mirada recorriéndolos con total desprecio. Vieron a un hombre destruir a su esposa por deporte, dijo Arlon a la sala. Debería darles vergüenza a todos. Me miró de nuevo. Ven conmigo, niña. Saquémosle del frío. Miré a Grant. Estaba mirando la pila de papeles en la mesa, su boca abriéndose y cerrándose como un pez en tierra seca. No me miró. No intentó detenerme. Estaba demasiado ocupado viendo cómo su vida comenzaba a desmoronarse. Miré a Vivien. Estaba agarrando sus perlas, su rostro pálido, dándose cuenta de que la posición social que adoraba estaba a punto de ser obliterada. Respiré hondo. Me alejé de la casa, lejos del hombre que había prometido amarme. Y tomé el brazo de Arlon Wesley. ¿A dónde vamos?, pregunté suavemente.
A un lugar seguro, respondió Arlon. Y luego vamos a trabajar, porque recuperar lo que es tuyo va a requerir mucho más que simplemente firmar algunos papeles. Mientras me guiaba por las escaleras hacia el coche que esperaba, las luces azules y rojas de un coche de policía doblaron la esquina hacia Ashford Lane, pintando la noche con destellos alternos de color. La fiesta definitivamente había terminado. Mi nueva vida, sin embargo, apenas comenzaba. Arlon Besley no levantó la voz. No lo necesitaba. En un mundo de ruido y postureo, su silencio era lo más ruidoso de la habitación. Se quedó en el porche, con las manos enguantadas sobre su bastón, y desmanteló la vida de mi esposo con la precisión clínica de un cirujano extirpando un tumor. Cometiste un error, Grant, dijo Arlon, su voz nivelada y desprovista de ira teatral. Pensaste que porque Calle es gentil, es débil. Pensaste que porque es callada, es estúpida. Y asumiste que porque no tiene familia en este estado, no tiene protectores. Grant se secó una gota de sudor de la sien. Intentaba mantener la compostura, pero sus ojos se movían nerviosamente hacia la entrada donde las luces azules y rojas pulsaban contra los árboles. Esto es un malentendido, insistió Grant, aunque su voz carecía de su habitual estruendo. Soy un hombre de negocios. Estructuro activos. Eso es lo que hago. Todo se hizo según el libro. Según el libro, repitió Arlon, una sombra de sonrisa tocando sus labios. ¿Qué libro, Grant? El que usaste para mover $200.000 de tus ahorros conjuntos a una corporación fantasma en Delaware 3 días antes de pedir el divorcio, o el que usaste para reclamar que la casa era un activo corporativo, a pesar de que la escritura se registró originalmente a nombre de ambos. Los invitados, que se habían acurrucado en el vestíbulo escuchando, comenzaron a murmurar. La marea estaba cambiando. Ya no me miraban con lástima. Miraban a Grant con sospecha. Derek Bass, el abogado que había estado tan presumido momentos antes, vio la escritura en la pared. Comenzó a retroceder, tratando de deslizarse detrás del voluminoso cuerpo del alcalde, con la intención de desaparecer entre la multitud y salir por la puerta lateral. Se movía como una sombra, silencioso y escurridizo. Señor Bass, dijo la mujer que estaba junto a Arlon. Su voz era aguda, cortando los murmullos como un cuchillo. Derek se congeló, un pie ya flotando sobre el umbral del pasillo. Yo me quedaría exactamente donde está, continuó, ajustándose las gafas. El equipo de contabilidad forense ya ha señalado su sello notarial en 6 documentos diferentes que se firmaron cuando la señora Carter estaba verificablemente en su lugar de trabajo. El riesgo de fuga solo aumentará su fianza. El rostro de Derek se aflojó. Retiró la mano del marco de la puerta y se quedó paralizado, mirando sus zapatos. Grant se burló, tratando de recuperarse. No tienen pruebas de coacción. Calle firmó esos papeles. Es una adulta. Si no los leyó, es su negligencia, no mi fraude. El hombre del maletín dio un paso adelante de nuevo. Tocó la pantalla de una tableta que sostenía y la giró para que Grant y la primera fila de invitados pudieran ver. Tenemos imágenes de seguridad de su propio sistema doméstico, dijo el hombre. Realmente debería haber cambiado la contraseña de la nube después de echar a su esposa. En la pantalla, se reproducía un vídeo granulado pero claro. Estaba fechado hace 2 semanas. Me mostraba sentada en la isla de la cocina, todavía con mi delantal de la librería, con la cabeza entre las manos, luciendo completamente agotada. Grant se cernía sobre mí, señalando agresivamente un documento, golpeando su mano en el mostrador. El audio era nítido. Fírmalo, Calle. Deja de hacer preguntas. ¿Quieres que pierda el trato? Fírmalo ahora. La marca de tiempo indicaba las 11:45 de la noche. Esto no es un contrato celebrado por 2 partes dispuestas, dijo Arlon, mirando la imagen de mi derrota. Esto es coacción. Esto es manipulación psicológica. Y bajo las leyes de este estado, hace que cada una de esas transferencias sea nula. Grant miró la pantalla, su rostro perdiendo el color. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La narrativa que había construido cuidadosamente, la narrativa de la esposa incompetente y parásita, se estaba disolviendo en tiempo real. No pueden hacer esto, susurró Grant. Ya lo he hecho, respondió Arlon.
Contacté a la oficina del fiscal general del estado hace 3 horas. Los investigadores que llegan ahora no vienen a charlar. Vienen a confiscar sus registros. Ante la mención del fiscal general, Vivian Caldwell finalmente estalló. Había estado observando la escena con creciente horror, no porque su hijo fuera un criminal, sino porque su posición social se estaba evaporando. Pasó junto a Grant, su rostro contorsionado en una máscara de indignación. «Esto es acoso», chilló, su voz estridente y penetrante. «No pueden entrar en una casa privada y amenazarnos. Somos los Caldwell. Somos pilares de esta comunidad». Volvió su veneno hacia mí, sus ojos ardiendo con un odio que había mantenido bajo la superficie durante 5 años. «¿Y tú?», escupió, señalando con un dedo manicurado mi pecho. «Tú nos trajiste esto, pequeña parásita ingrata. Te dimos un hogar. Te dimos un nombre. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Trayendo extraños para arruinar nuestra reputación? Sabía que eras basura desde el momento en que Grant te trajo a casa». La palabra quedó en el aire. Parásita. Durante 5 años, me habría disculpado. Durante 5 años, habría bajado la mirada y absorbido su veneno solo para mantener la paz. Habría murmurado que lo sentía, que no quería causar problemas. Pero de pie allí en el viento frío con las sirenas sonando más cerca, algo dentro de mí se rompió. Y cuando se rompió, dejó entrar la luz. Di un paso adelante. No miré a Grant. Miré directamente a Vivian. «No soy una parásita, Vivian», dije. Mi voz no era fuerte, pero era firme. «Yo pagué el pago inicial de esta casa. Yo pagué por los muebles junto a los que estás parada. Trabajé 6 días a la semana para que Grant pudiera jugar al gran inversor. No soy yo la que tiene que disculparse esta noche». Vivian abrió la boca para replicar, pero no salieron palabras. Me miró como si los muebles hubieran empezado a hablar de repente. Me volví hacia Arlon. El caos se arremolinaba a nuestro alrededor. Grant discutiendo con el hombre del maletín, Derek intentando enviar un mensaje a alguien con su teléfono, los invitados susurrando frenéticamente. Pero Arlon estaba en el centro de la tormenta, tranquilo e inamovible. Miré sus ojos grises, buscando la verdad. «¿Por qué?», le pregunté de nuevo. «Estás haciendo todo esto. Trajiste abogados. Llamaste a la policía. ¿Sabes quién era mi madre? ¿Por qué me estás ayudando?». Arlon me miró, y por un segundo, la formidable máscara del multimillonario se deslizó. Vi un destello de profunda tristeza, un dolor que parecía tener décadas. «¿Por qué?», callé, dijo en voz baja, su voz destinada solo para mí. «Eres la pieza que falta de una promesa que hice hace toda una vida. Una promesa que rompí, y soy demasiado viejo para dejar este mundo con más promesas rotas». No dio más detalles. No explicó, pero el peso de sus palabras se asentó en mi pecho, pesado y reconfortante. Antes de que pudiera preguntar algo más, el sonido de las puertas de los coches cerrándose resonó desde la entrada. Oficiales uniformados subían por el césped, seguidos por 2 hombres de traje que parecían dedicarse a los números. El efecto en la fiesta fue inmediato. Los invitados, las 50 personas que habían comido la comida de Grant y se habían reído de sus chistes, comenzaron a evaporarse. Fue una clase magistral de cobardía social. La señora Vance recordó de repente que tenía una niñera que relevar. El alcalde recibió una llamada telefónica urgente e imaginaria. La gente salía por las puertas laterales, corriendo hacia el puesto de aparcacoches, desesperada por distanciarse del escándalo antes de que salieran las esposas. En 2 minutos, la sala de estar estaba vacía. Las risas se habían ido. La música se había detenido. Todo lo que quedaba eran las ruinas de un matrimonio, un esposo aturdido, una suegra furiosa y el extraño que acababa de salvarme la vida. Arlon golpeó su bastón en el ladrillo. «Dejemos que ellos se encarguen del resto», dijo, señalando a la policía que ahora hablaba con Grant. «Es hora de que nos vayamos». Eché un último vistazo a la casa en Ashford Lane. Parecía fría. Parecía vacía. Parecía un lugar que solía visitar en un mal sueño. Le di la espalda, y por primera vez en 5 años, me alejé sin mirar atrás.
Dejé a Sforlane con nada más que el bolso apretado en mi regazo y la ropa que llevaba puesta. Mientras las pesadas puertas de hierro de la finca de Arlon Besley se cerraban detrás de nosotros, cortando el mundo que había conocido durante 5 años, me di cuenta de que había dejado atrás mi anillo de bodas, mis joyas y cada uno de los regalos que Grant me había dado. Una parte de mí entró en pánico, el viejo reflejo de la escasez se activó, diciéndome que debería haber agarrado un abrigo o mi portátil. Pero luego una realización más fría y dura se asentó. Esas cosas no eran regalos. Eran accesorios en un escenario del que me habían despedido. No los pediría de vuelta. No le rogaría a un ladrón que me devolviera el cambio que encontró en mi bolsillo. Arlon no me llevó a la casa principal, una mansión en expansión que parecía pertenecer a un libro de historia. En cambio, el conductor nos llevó por un sinuoso camino de grava hasta una casa de huéspedes enclavada cerca del borde de un lago privado. Era pequeña, hecha de piedra y madera, y olía a cedro y seguridad. Arlon se paró en la puerta, apoyado en su bastón. Me miró con esa misma mirada intensa y triste. «Aquí no hay condiciones», dijo, su voz grave. «No me debes nada. No eres una invitada que necesita cantar para ganarse la cena. Quédate todo el tiempo que necesites. El personal te traerá comida. Los abogados se encargarán del ruido. Tú solo respira». Durante los 2 primeros días, hice exactamente eso. Dormí 14 horas seguidas, mi cuerpo colapsando después de años de funcionar con adrenalina de alta alerta. Pero en la tercera mañana, me desperté y me di cuenta de que respirar no era suficiente. Respirar no me devolvería mi vida. Le pedí a la joven de las gafas, cuyo nombre supe que era Elena, que me trajera libros. No quería novelas. Quería libros de texto. Quería entender el lenguaje que se había utilizado para destruirme. Pedí manuales sobre derecho contractual, contabilidad forense y división de bienes matrimoniales. Pasé la siguiente semana en la mesa de la cocina de la casa de huéspedes, rodeada de resaltadores y blocs de notas legales. Me obligué a leer cada línea de los documentos que Grant me había hecho firmar. Fue un trabajo nauseabundo. Vi las cláusulas que había pasado por alto porque estaba demasiado cansada o confiada. Vi las definiciones de tenencia conjunta y propiedad separada que Grant había torcido. Mientras leía, una furia comenzó a crecer en mis entrañas, caliente y enfocada. Me di cuenta de que Grant no solo había robado mi dinero. Había hecho algo mucho más insidioso. Me había entrenado para ser indefensa. Cada vez que me decía que las finanzas eran demasiado complicadas, cada vez que suspiraba y decía que no entendería, me estaba condicionando a permanecer ciega. Había armado mi propia confianza para hacerme sentir estúpida, para que cuando finalmente me robara, me culpara a mí misma. «No soy estúpida», dije en voz alta a la habitación vacía. Solo estaba sonámbula. Arlon me visitó unos días después. Vio la pila de libros y las notas maníacas en mi bloc de notas legal. No sonrió, pero asintió, un gesto de profunda aprobación. «Tengo una reunión de la Junta esta tarde para la fundación», dijo. «Es aburrida. Involucra presupuestos y disputas de asignación. Creo que deberías venir». «No soy miembro de la Junta», dije, dudando. «No», asintió Arlon. «Pero necesitas ver cómo operan hombres como Grant cuando piensan que son las personas más inteligentes de la habitación». Me senté en la esquina de la sala de juntas, una observadora silenciosa con un cardigan gris. Observé cómo una docena de hombres y mujeres ricos discutían sobre la financiación. Vi a un hombre con un traje azul intentar intimidar a la mesa para que aprobara un contrato de proveedor que parecía inflado. Observé su lenguaje corporal, la forma en que se inclinaba, la forma en que interrumpía a las mujeres, la forma en que usaba la jerga para enmascarar la falta de sustancia. Era exactamente lo que hacía Grant. Abrí mi cuaderno. No escribí actas. Anoté los patrones. Ataca cuando se le pregunta sobre el cronograma. Desvía cuestionando la competencia de la persona que pregunta. Después de la reunión, le mostré la página a Arlon. La leyó y me miró. «Tienes un buen ojo para la influencia, Calle», dijo. «Solo que nunca supiste que se te permitía usarla». La paz de la finca se hizo añicos a la mañana siguiente cuando Elena me trajo una tableta. Su rostro era sombrío.
Necesitas ver esto, dijo. Pero no reacciones. Solo mira. Era un clip de un segmento de noticias local. Grant estaba de pie fuera de su edificio de oficinas, con aspecto demacrado y desconsolado. Estaba interpretando a la víctima perfectamente. Es una tragedia, en realidad, decía Grant al reportero, su voz espesa de falsa emoción. Mi esposa ha luchado con inestabilidad mental durante años. Traté de proteger su privacidad, pero ahora parece que ha caído bajo la influencia de personas que se están aprovechando de su estado frágil. Solo quiero que reciba la ayuda que necesita. Rezo para que vuelva a casa para que podamos resolver esto en silencio. Me estaba pintando como una lunática. Estaba preparando el escenario para que si lo demandaba, el tribunal viera a una mujer confundida siendo manipulada por un depredador, mientras él seguía siendo el esposo amoroso y preocupado. Miré la pantalla. La vieja calle habría llorado. La vieja calle lo habría llamado, rogándole que se detuviera, preguntándole por qué estaba mintiendo. Le devolví la tableta a Elena. Mi mano estaba firme. Está asustado, dije. Elena pareció sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque está hablando de mi salud mental, respondí. Si tuviera la base legal para quedarse con el dinero, estaría hablando del contrato. Está atacando mi carácter porque su papeleo se está desmoronando. Me volví hacia la pizarra donde había trazado la línea de tiempo de las transferencias. No vamos a emitir una declaración, le dije a Elena. No vamos a tener una entrevista llorando. Lo vamos a enterrar en papel. Trabajé con el equipo legal de Arlon durante las siguientes 48 horas. No buscamos ganchos emocionales. Buscamos datos. Extraímos los metadatos de las transferencias bancarias. Encontramos los correos electrónicos que Grant había enviado a su contador desde su servidor personal preguntando cómo ocultar activos antes de una fecha de separación proyectada. Encontramos los mensajes de texto que envió a Derek Bass, bromeando sobre lo fácil que era hacerme firmar cosas cuando estaba cansada. Construimos un dossier que no contaba una historia de un mal matrimonio. Contaba una historia de una conspiración criminal. Luego tendimos la trampa. Elena contactó a Derek Bass. Le dijo que yo estaba conmocionada por el informe de noticias. Le dijo que estaba dudando, que extrañaba a mi esposo y que estaba dispuesta a reunirme con Grant para hablar de un acuerdo, siempre que se hiciera en silencio. Grant mordió el anzuelo de inmediato. Su ego no le permitiría creer otra cosa. Pensó que su entrevista había funcionado. Pensó que estaba volviendo a rastras. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, una sala de conferencias privada en un hotel del centro. Los términos eran estrictos, sin prensa, sin teléfonos, solo nosotros dos y nuestro asesor legal. Grant cree que viene a aceptar mi rendición, le dije a Arlon mientras me ponía un blazer que Elena me había comprado. Era elegante, a medida y de color rojo carmesí. No era un color que la vieja calle hubiera usado. ¿Y qué vas a hacer allí?, preguntó Arlon, apoyado en su bastón junto a la puerta. Revisé mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la esposa que se disculpaba por existir. Era otra persona por completo. Voy allí para dejar que confiese, dije. Y luego voy a cerrar el libro sobre él. Salí hacia el coche. No tenía arma, ni micrófono, solo una carpeta llena de hojas de cálculo y el conocimiento frío y duro de que el hombre que me esperaba no tenía idea de quién estaba entrando por esa puerta. La sala de conferencias del Hotel St. Regis era terreno neutral, despojada de personalidad y calidez. Era el tipo de sala diseñada para fusiones y adquisiciones, no para la autopsia de un matrimonio. Me senté a un lado de la mesa de caoba, flanqueada por Elena y un litigante principal del equipo de Arlon. Frente a mí se sentaron Grant y Derek Bass. Grant había cambiado su estrategia. El hombre que me había arrastrado por el suelo se había ido. En su lugar se sentaba el esposo arrepentido, el proveedor cansado que solo quería paz. Llevaba un suéter azul suave en lugar de un traje de poder, una elección calculada para suavizar sus bordes. Me miró con ojos que estaban casi húmedos de lágrimas no derramadas. Calle, dijo Grant, su voz bajando a un registro suave e íntimo que me dio escalofríos. Odio vernos así, con abogados, con amenazas. Esto no es lo que somos.
No sonreí. No bajé la mirada. Mantuve mis manos cruzadas sobre la carpeta de cuero rojo frente a mí. ¿Qué quieres, Grant?, pregunté. Quiero ofrecerte una salida, dijo, deslizando una sola hoja de papel sobre la mesa. Sé que estás herida, y sé que estás preocupada por el dinero. No quiero que sufras. Estoy dispuesto a darte un acuerdo único de $50.000. $50.000. Era un insulto. Era menos que el costo del coche que conducía. Era menos que la factura del catering de la fiesta donde me humilló. ¿Y a cambio?, pregunté, ignorando el papel. A cambio, firmas una renuncia a todas las futuras reclamaciones contra Northridge Venture Group y contra mí, dijo Grant, sus ojos endureciéndose solo una fracción. Abandonas la investigación. Emites una declaración diciendo que tu salud mental causó un malentendido con respecto a los documentos. Nos vamos limpios. Tú tienes un nuevo comienzo. Miré el papel, luego a él. Necesitaba que lo dijera. Necesitaba que el dispositivo de grabación en el maletín de Elena captara la verdad de su malicia. No entiendo una cosa, Grant, dije en voz baja, dejando que un temblor entrara en mi voz. Me incliné hacia adelante, interpretando el papel de la esposa confundida y desconsolada por última vez. Si solo querías el divorcio, ¿por qué lo hiciste en la fiesta? ¿Por qué me echaste frente a los Vance, el alcalde, todos? ¿Por qué no pudimos haber hecho esto en la cocina? Grant suspiró, un sonido de frustración que rápidamente enmascaró. Tenía que hacerlo, callé. ¿Por qué?, insistí. Fue tan cruel. Fue necesario, espetó, su paciencia agotándose. Si lo hubiera hecho en privado, habrías suplicado. Lo habrías alargado. Necesitaba cortar el cordón. Necesitaba asegurarme de que para cuando te levantaras, no te quedara credibilidad. Lo programé para que cuando salieras por esa puerta, nadie en esta ciudad escuchara una palabra de lo que dijeras sobre mi negocio. El silencio que siguió fue absoluto. Grant parpadeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Había admitido que la humillación fue una maniobra estratégica para cubrir sus huellas comerciales, no una reacción emocional a un matrimonio fallido. Derek Bass se movió en su asiento. El abogado parecía pálido. Golpeaba su bolígrafo contra su bloc de notas con un ritmo nervioso y errático. Sabía lo que yo sabía. Grant acababa de admitir una conspiración premeditada para desacreditar a un testigo. Creo que hemos terminado aquí, dijo Derek abruptamente, cerrando su carpeta. Grant, deja de hablar. Pero Grant me estaba mirando. Y por primera vez, vio que no estaba mirando el cheque. Lo estaba mirando con el frío desapego de un juez. Quédate con tus $50.000, Grant, dije, poniéndome de pie. Creo que dejaré que la auditoría forense determine lo que realmente se me debe. Grant se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Estás cometiendo un error, callé. Vas a terminar sin nada. Salí sin mirar atrás. Cuando llegamos al vestíbulo, Derek Bass nos alcanzó. Parecía desaliñado, sudando a pesar del aire acondicionado. Señora Carter, dijo sin aliento. ¿Puedo hablar con usted? Extraoficialmente. Elena se interpuso entre nosotros. Cualquier cosa que diga puede ser enviada a mi oficina por escrito, señor Bass. Derek la miró, luego a mí. Sus ojos estaban desesperados. No sabía lo de las firmas digitales, susurró rápido y bajo. Redacté los contratos, pero no ejecuté los registros finales de transferencia. Si usó mi sello notarial sin mi presencia, yo también soy una víctima aquí. No voy a ir a la cárcel por su ego. Verifique las fechas de las transferencias a las Caimán, agregó antes de darse la vuelta y apresurarse de regreso a los ascensores. Lo vi irse. Las ratas no solo estaban abandonando el barco. Estaban entregando los planos del casco. Sin embargo, todavía no estaba a salvo. Mientras esperaba al aparcacoches, una figura familiar emergió del salón de té del hotel. Vivian Calvel. No se veía como la reina de hielo que había sido en la fiesta. Su cabello estaba un poco menos perfecto, su maquillaje un poco demasiado pesado para ocultar las líneas de tensión alrededor de su boca.
Me vio y se dirigió directamente a través del suelo de mármol. Callé, llamó. Me detuve. No corrí. Me mantuve firme. Vivien se detuvo a unos metros de distancia, agarrando su bolso. Forzó una sonrisa que parecía dolorosa. Tenemos que detener esta locura, dijo. Grant está fuera de sí. No está comiendo. Eso suena a un problema personal, respondí. Los ojos de Vivien se entrecerraron, pero mantuvo la actuación. Escúchame. Somos familia. Las familias tienen peleas, pero no se destruyen en público. El señor Vance me llamó esta mañana. Está haciendo preguntas sobre los rendimientos de su inversión. El alcalde está preguntando por qué los informes trimestrales están tardíos. Si sigues adelante con esta investigación, vas a arruinar el nombre de la familia. Extendió la mano, tratando de tocar mi brazo. Solo vuelve a casa, callé. Podemos arreglar esto. Me aseguraré de que Grant te trate mejor. Miré su mano, la mano de una mujer que me había visto ser arrojada al frío y sorbía su whisky. Luego miré su rostro. No estaba preocupada por Grant. Estaba preocupada por los Vance. Estaba preocupada por los inversores. Y de repente, la pieza final del rompecabezas encajó. Grant no solo me robó a mí. Aparté mi brazo. El nombre de la familia se arruinó la noche que dejaste que tu hijo cometiera fraude en tu sala, Vivien, dije. Y dile al señor Vance que tiene razón en estar preocupado. La dejé de pie en el vestíbulo, con la boca abierta en estado de shock. De vuelta en la finca, no celebramos. Investigamos. Basándonos en el desliz de Vivien y la pista de Derek, sacamos los registros de las interacciones de Northridge Venture Group con los inversores locales. Fue una masacre. Grant no solo había movido mi dinero. Había estado utilizando nuevas inversiones de personas como los Vance y el alcalde para cubrir las pérdidas de sus arriesgadas apuestas en el extranjero. Estaba llevando a cabo un esquema Ponzi localizado, utilizando su posición social para robar a sus amigos a ciegas. Y había despojado mis activos no solo para quitármelos, sino para tapar los enormes agujeros en su libro mayor antes de que vencieran los informes trimestrales. No era un inversor genial. Era un jugador desesperado que jugaba con las jubilaciones de otras personas. Lo tenemos, dijo Arlon, mirando la hoja de cálculo que Elena había compilado. Esto ya no es un tribunal de divorcio. Esto es fraude federal. Lo empaquetamos todo, la grabación de su admisión, el soplo de Derek sobre el sello notarial, el flujo de fondos de la finca de los Vance a la empresa fantasma en las Caimán. Lo enviamos todo a la división de delitos financieros. Al día siguiente, la atmósfera en Cedar Ree cambió. Fui a la ciudad a firmar unos papeles en el banco. No me puse una capucha. No me escondí. Llevaba mi blazer carmesí y caminaba con la cabeza alta. Vi a la señora Vance saliendo de una boutique. Me vio y se congeló. Normalmente, me habría ignorado. Pero hoy, me miró con miedo. Había oído los rumores. Sabía que la policía estaba haciendo preguntas. Sabía que la esposa callada e inadecuada era la única que había visto la verdad. Le di un pequeño y educado asentimiento, el tipo de asentimiento que una reina le da a un súbdito, y seguí caminando. Grant ya no luchaba por echarme de una casa. Luchaba por mantenerse fuera de las esposas. Y por primera vez en 5 años, no estaba caminando sobre cáscaras de huevo. Yo era la que sostenía el martillo. El tribunal era un marcado contraste con la opulencia de Ashford Lane. No había candelabros de cristal ni alfombras de felpa aquí, solo luces fluorescentes que zumbaban con un bajo zumbido que provocaba dolor de cabeza y duros bancos de madera que no ofrecían consuelo. Era un lugar diseñado para la verdad, y por primera vez en 5 años, Grant Calvel parecía completamente fuera de su elemento. Se sentó en la mesa de la defensa, tamborileando los dedos contra la madera pulida. Había contratado un nuevo equipo legal, litigantes caros de la ciudad, que vestían trajes de 3 piezas y se burlaban de los procedimientos locales. Intentaban proyectar confianza, pero podía ver la tensión en los hombros de Grant. Estaba acostumbrado a controlar la sala con su encanto y su chequera. Aquí, era solo otro acusado en una lista llena de promesas fallidas.
La audiencia era técnicamente una medida cautelar preliminar sobre la congelación de activos, pero rápidamente se había transformado en una disección pública de nuestro matrimonio. El abogado principal de Grant, un hombre con una voz como engranajes rechinando, se levantó para dirigirse al juez. «Señoría», comenzó, gesticulando despectivamente hacia mí. «Todo el caso de la demandante se basa en el arrepentimiento del comprador. La señora Carter es una mujer adulta en su sano juicio. Firmó los documentos de transferencia. Firmó las escrituras de renuncia. El hecho de que ahora se arrepienta de haber renunciado a su derecho sobre la propiedad porque el matrimonio se ha disuelto es desafortunado, pero no es ilegal. Tenemos los documentos aquí mismo». Agitó los papeles en el aire, los mismos papeles que habían sido golpeados sobre la mesa la noche de la fiesta. Mi abogada, una mujer de agudo ingenio llamada Reynolds a quien Arlon había contratado, no se inmutó. Llamó a nuestro primer testigo, un analista forense de caligrafía con 40 años de experiencia. El analista proyectó imágenes de mi firma en la pantalla del tribunal. A la izquierda estaba mi firma de nuestra licencia de matrimonio, fluida, con bucles, segura. A la derecha estaban las firmas de la noche en que Grant me obligó a firmar los documentos de transferencia. Si observan los puntos de presión aquí y aquí, explicó el analista, usando un puntero láser para rodear los picos irregulares de las letras, ven lo que llamamos un temblor de angustia. Esta no es la firma de una persona que firma un formulario bancario de rutina. Esta es la firma de una persona cuya mano está temblando por adrenalina extrema o miedo. Es consistente con las firmas obtenidas bajo coacción. Grant se burló audiblemente, un sonido que le valió una dura mirada del juez. Pero el verdadero golpe llegó cuando la acusación llamó a Derek Bass. Derek no caminó al estrado. Se arrastró. Parecía un hombre que no había dormido en una semana. Testificaba bajo inmunidad, un trato hecho para salvar su propio pellejo, y Grant lo miraba con ojos que podrían haber quemado un agujero en el acero. «Señor Bass», preguntó Reynolds, su voz fría, aconsejó al señor Calvel que ocultar activos a su esposa antes de una solicitud de divorcio era ilegal. Derek se secó la frente con un pañuelo. «Yo le aconsejé sobre estrategias de protección de activos». Reynolds tomó un trozo de papel. «Tengo aquí un correo electrónico enviado desde la cuenta encriptada de su firma al servidor privado del señor Calvel, con fecha de hace 2 meses. ¿Le gustaría que lo leyera, o prefiere hacerlo usted?» Derek permaneció en silencio, mirando su regazo. Reynolds leyó en voz alta. «Grant, ella no tiene ni idea. Si lo enmarcamos como una reestructuración fiscal, firmará lo que le pongamos delante. Podemos vaciar las cuentas conjuntas para el viernes, y te lo agradecerá». Un murmullo recorrió la galería. Los pocos reporteros que habían olfateado el escándalo escribían furiosamente. El rostro de Grant se puso de un violento tono rojo. Se inclinó y susurró algo agresivo a su abogado, quien puso una mano restrictiva en su brazo. Era condenatorio, pero el equipo de Grant intentó dar un giro. Argumentaron que Derek era un actor deshonesto, que Grant simplemente había seguido un mal consejo legal. Intentaban pintar a Grant como una víctima de su propio abogado. Luego vino el giro que nadie, ni siquiera Grant, vio venir. Reynolds llamó un nombre que no estaba en la lista de testigos original, Sarah Jenkins. Una joven entró en el tribunal. Parecía nerviosa, agarrando su bolso, pero su mandíbula estaba tensa con determinación. La reconocí de inmediato. Era una oficial de préstamos junior en el banco donde Grant y yo teníamos nuestras cuentas principales. O más bien, lo había sido. «Señora Jenkins», preguntó Reynolds, «¿por qué dejó su puesto en el First National Bank la semana pasada?» Sarah respiró hondo. Miró a Grant, luego rápidamente apartó la vista como si verlo fuera físicamente doloroso. «Renuncié», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Renuncié porque me negué a procesar una anulación en una transferencia bancaria». «¿Puede explicarlo?», presionó Reynolds. «El señor Calvel vino a la sucursal la mañana de su fiesta de aniversario», continuó Sarah. «Quería mover $250.000 de la cuenta de ahorros conjunta a una nueva cuenta únicamente a su nombre. La cuenta conjunta requiere ambas firmas para transferencias de más de $10.000. Le dije que necesitaba que la señora Carter estuviera presente». «¿Y qué dijo el señor Calvel?» Sarah tembló.
Me dijo que si no procesaba la transferencia de inmediato, llamaría al gerente regional, que es su compañero de golf, y me despediría por incompetencia. Dijo que su esposa era demasiado estúpida para darse cuenta de que el dinero había desaparecido de todos modos. El tribunal quedó en silencio absoluto. Esto no era solo una maniobra financiera. Esto era malicia. Esto era un hombre intimidando a una joven empleada para robar a su esposa. Grant golpeó la mesa de la defensa con el puño. El sonido retumbó en la sala como un disparo. «Está mintiendo», gritó Grant, levantándose, su silla cayendo hacia atrás con un fuerte estruendo. «Es una empleada de bajo nivel que no sabe cómo funciona el mundo real. Yo soy la víctima aquí. Yo soy el que está siendo perseguido». «Siéntese, señor Calvel», ladró el juez, golpeando el mazo. Pero Grant ya había pasado el punto de no retorno. La máscara del caballero, la apariencia del hombre de negocios sofisticado, se había hecho añicos por completo. No era el visionario del año. Era un animal acorralado, gruñendo a cualquiera que se atreviera a ponerle un espejo en la cara. «Todos ustedes son incompetentes», gritó Grant, su rostro contorsionado en una fea rabia. «Yo construí esto. Gané cada centavo. Ella no hizo nada. Ella no es nada». Sus abogados lo hicieron sentarse físicamente, pero el daño estaba hecho. El juez lo miró con puro desdén. La imagen del pobre esposo dominado estaba muerta. En su lugar se sentaba un tirano. Cuando el juez llamó a un receso de 30 minutos para revisar la nueva evidencia, la tensión en el pasillo era lo suficientemente espesa como para ahogarse. Salí a tomar un poco de agua, el equipo de seguridad de Arlon permaneciendo cerca. Cerca del bebedero, encontré a Vivien. Estaba sola. Las otras socialites que generalmente la rodeaban habían desaparecido, sintiendo las consecuencias radioactivas del arrebato de Grant. Vivien me vio y se puso rígida. Se ajustó su pañuelo de seda, tratando de invocar la vieja arrogancia, pero sus manos temblaban. «Espero que estés feliz», siseó, aunque su voz carecía de su mordacidad habitual. «Lo has destruido. Nos has humillado a todos». La miré. No sentí el miedo que solía sentir. No sentí la desesperada necesidad de su aprobación. Sentí una extraña y hueca lástima. «Yo no lo destruí, Vivien», dije con calma. «La verdad lo destruyó. Yo solo encendí las luces». Vivien se acercó, sus ojos entrecerrándose. «Te acogimos. Te dimos una vida que nunca podrías haberte permitido, y te volviste contra nosotros como una serpiente». La miré directamente a los ojos. Tenía una pregunta que había querido hacer durante 5 años. «Dime, Vivien», dije, mi voz baja y firme. «¿Me odiabas porque era pobre? ¿O me odiabas porque no me arrodillaría?» La boca de Vivien se abrió, pero no salió ningún sonido. Parecía como si la hubieran abofeteado. La verdad era que me odiaba porque yo era real, y todo en su vida era una fabricación. Se dio la vuelta y se alejó, sus tacones marcando una retirada por el corredor de mármol. Regresé al tribunal. Arlon estaba sentado en la última fila, como lo había estado toda la mañana. No había dicho una palabra. No había testificado, pero su presencia era un peso físico en la sala. Cada vez que Grant miraba hacia atrás, veía al anciano observándolo, un centinela silencioso, asegurándose de que se hiciera justicia. Me senté junto a Reynolds. Mi corazón latía con fuerza. Estábamos ganando. Podía sentirlo, pero todavía había un nudo de ansiedad en mi estómago. Arlon había dicho que yo era la pieza que faltaba de una promesa. Había dicho, «Ella es mía», en el porche, pero nunca había terminado la frase. Nunca había explicado por qué un inversor multimillonario conocía el apellido de soltera de mi madre. El juez regresó al estrado. Parecía grave. Sostenía un grueso sobre de Manila en sus manos. Estaba sellado con cinta roja. Antes de proceder con el fallo sobre la congelación de activos, anunció el juez, sus ojos recorriendo la sala, el tribunal ha recibido una moción del equipo legal del señor Besley con respecto a un asunto de identidad y herencia legítima. Los abogados de Grant parecían confundidos. Susurraron entre ellos. Esto no era parte del caso de divorcio.
El juez levantó el sobre. Este documento contiene un registro de nacimiento certificado y un anexo de fideicomiso sellado que data de hace 34 años, dijo el juez. Debido a la naturaleza sensible del contenido y el impacto potencial en la división de activos, específicamente con respecto a la fuente inicial de los fondos utilizados para comprar la casa matrimonial, ordeno que este documento permanezca sellado hasta la audiencia de sentencia final mañana por la mañana. Me miró directamente, luego a Arlon en la parte de atrás de la sala. Sin embargo, continuó el juez, que conste en el acta que el contenido de este sobre altera fundamentalmente el contexto de este caso. Ya no estamos tratando con un simple divorcio. Estamos tratando con la estafa a un beneficiario. Grant me miró, sus ojos abiertos de par en par con confusión y un nuevo terror creciente. No sabía qué había en el sobre. Miré a Arlon. Me dio un pequeño e imperceptible asentimiento. Yo tampoco sabía exactamente qué había en el sobre. Pero mientras el alguacil pedía que la corte se levantara hasta la mañana, sabía una cosa con certeza. El secreto que Arlon Besley había llevado a mi entrada estaba a punto de cambiarlo todo. Y Grant Caldwell no solo iba a perder una esposa. Estaba a punto de darse cuenta de que había buscado pelea con un legado que ni siquiera podía comprender. La atmósfera en el tribunal a la mañana siguiente era frágil, el aire tenso con una anticipación que se sentía casi física. La galería estaba llena. La noticia se había extendido durante la noche, no solo sobre el escándalo del divorcio, sino sobre el misterioso multimillonario sentado en la última fila. Grant se sentó en la mesa de la defensa, su traje perfectamente planchado, pero sus ojos estaban inyectados en sangre. Parecía un hombre conteniendo la respiración bajo el agua, esperando que sus pulmones estallaran. Vivien se sentó detrás de él, rígida y pálida, agarrando su bolso como si contuviera los últimos restos de su dignidad. El juez Sullivan entró en la sala, sus túnicas negras ondeando. Tomó asiento y colocó el sobre de Manila en el estrado frente a él. El sonido del papel rasgándose al romper el sello rojo resonó en la silenciosa sala como un trueno. Sacó un único documento envejecido y un certificado de nacimiento más nuevo y certificado. Los leyó en silencio durante un largo minuto, su expresión ilegible. Luego levantó la vista. Miró a Grant. Luego me miró a mí. Y finalmente, miró a Arlon Besley. Señor Besley, dijo el juez, su voz respetuosa pero exigente. El tribunal reconoce la validez de estos documentos. Sin embargo, por el bien del registro y la claridad de estos procedimientos, debo pedirle que declare su relación con la demandante, la señora Calle Carter. Arlon se puso de pie. No necesitó el bastón esta vez. Se irguió, su presencia llenando la sala, proyectando una sombra sobre los hombres pequeños y mezquinos que habían intentado destruirme. Miró directamente a Grant, asegurándose de que mi esposo, mi futuro ex esposo, escuchara cada sílaba. Terminó la frase que había comenzado en mi porche 5 noches atrás. Ella es mi hija, dijo Arlon. Las palabras golpearon la sala con la fuerza de un golpe físico. Un jadeo colectivo recorrió la galería. La cabeza de Grant se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. Miró fijamente a Arlon, luego a mí, su boca abriéndose y cerrándose en silenciosa negación. Vivien dejó escapar un pequeño grito ahogado y se llevó una mano a la boca. Ella es mi hija, repitió Arlon, su voz firme, y la legítima heredera del fideicomiso Besley, un legado que su madre eligió dejar atrás hace 34 años. El silencio que siguió fue absoluto. Me senté allí, las lágrimas picando en mis ojos, no de tristeza, sino de una sensación de plenitud. Había crecido pensando que estaba sola en el mundo después de que mi madre murió. Había tolerado el abuso de los Caldwell porque pensaba que no tenía otra familia. No sabía que existía hasta hace 6 meses, continuó Arlon, dirigiéndose a la silenciosa sala. Su madre, Evelyn, y yo. Éramos jóvenes. Éramos orgullosos. Tuvimos un malentendido que el orgullo se negó a dejarnos arreglar. Evelyn se fue. Cambió su nombre. Quería criar a su hija lejos del peso de mi mundo. Quería paz. Me miró, sus ojos suavizándose. Respeté su silencio, incluso en la muerte. Pero cuando mi equipo señaló una serie de transferencias sospechosas dirigidas a una mujer con su apellido de soltera en esta ciudad, miré más de cerca.
Me di cuenta de que mientras su madre quería paz, su hija estaba siendo sometida a una guerra. No vine aquí a comprarla ni a poseerla. Vine aquí para detener a un ladrón que le robaba a mi hija. Grant estaba temblando ahora. El color había desaparecido por completo de su rostro. Se dio cuenta de la magnitud de su error. No solo había estafado a una chica de pueblo sin conexiones. Había estafado a la hija de uno de los hombres más poderosos del país. Había buscado pelea con un titán. El juez volvió su mirada a Grant. Era una mirada de juicio puro y frío. Señor Calvel, dijo el juez, a la luz de esta revelación y la evidencia forense presentada ayer con respecto a la coacción y los registros de transferencia falsificados, el tribunal tomará medidas inmediatas. Tomó su mazo. Los activos transferidos de las cuentas conjuntas quedan congelados. La escritura de renuncia de la propiedad de Nasford Lane se declara nula por coacción y fraude. Además, dada la escala del robo y la participación de fondos de inversores para cubrir deudas personales, estoy remitiendo este asunto al fiscal del distrito para una persecución penal inmediata. Penal, se ahogó Grant, levantándose. No, espere. Este es un asunto civil. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo devolverlo. No se puede llegar a un acuerdo por un crimen, señor Calvel, respondió el juez. Las puertas del fondo del tribunal se abrieron. Entraron dos oficiales uniformados, el tintineo de las esposas cortando la tensión. No venían a charlar. Caminaron directamente a la mesa de la defensa. Grant entró en pánico. Miró a su alrededor salvajemente. Vivien, llama al alcalde. Haz algo. Vivien se levantó, su rostro una máscara de desesperación. Por favor, señoría. Mi hijo es un miembro respetado de esta comunidad. No puede arrestarlo como a un criminal común. Piense en nuestro apellido. El juez ni siquiera la miró. La evidencia sugiere que el apellido ha sido utilizado como un escudo para el latrocinio durante bastante tiempo, señora Calvel. Siéntese. Los oficiales llegaron a Grant. Intentó apartarse, pero fueron eficientes. Lo giraron, le pusieron los brazos a la espalda, y el clic metálico de las esposas señaló el fin del reinado de Grant Calvel. Lo observé. Observé al hombre que me había arrastrado por el suelo, el hombre que me había llamado inútil, el hombre que me había echado al frío. Parecía pequeño. Parecía patético. Ya no era un monstruo. Era solo un hombre codicioso que había apostado contra la mujer equivocada. Mientras se lo llevaban, me miró. Sus ojos estaban abiertos de par en par con miedo. Calle, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Diles que fue un error. Soy tu esposo. Me puse de pie. Alisé el frente de mi blazer carmesí. Lo miré a los ojos, y por primera vez, lo vi claramente. No eres mi esposo, Grant, dije, mi voz clara y llegando a cada rincón de la sala. Eres solo una lección que tuve que aprender. Lo sacaron por la puerta lateral. Vivien se derrumbó en el banco, sollozando entre sus manos, pero nadie se movió para consolarla. Las socialités, los amigos, las personas a las que había intentado impresionar tanto, todos apartaron la vista. El aislamiento que había intentado imponerme ahora había venido por ella. Salí del tribunal a la brillante luz del sol de las escaleras del juzgado. El aire sabía diferente. Sabía limpio. Sabía a mío. Arlón me esperaba junto al coche. No intentó abrazarme ni reclamarme. Simplemente se quedó allí, apoyado en su bastón, ofreciéndome el respeto del espacio. Está hecho, dijo. Asentí. Está hecho. Me miró, estudiando mi rostro. Los abogados se están encargando del resto. Grant irá a la cárcel. La casa es tuya de nuevo, si la quieres. El dinero es tuyo. Miré el pueblo de Siderley. Miré las calles donde me había sentido tan pequeña durante tanto tiempo. No quiero la casa, dije. Véndela. Dale el dinero a la biblioteca donde trabajaba mi madre. Arlón sonrió, una sonrisa genuina y cálida que llegó a sus ojos. Hablaste como la hija de Evelyn. Me abrió la puerta del coche, pero no me indicó que entrara de inmediato.
Hizo una pausa. Entonces, preguntó, ¿tienes el dinero? ¿Tienes la verdad? Tienes un padre, si quieres uno. ¿Qué quieres ahora? Callé. Miré al cielo. Era de un azul brillante e infinito. Respiré hondo, sintiendo mis pulmones expandirse sin el peso del miedo por primera vez en 5 años. Quiero una vida en la que no tenga que pedir permiso para existir, dije. Arlon asintió. Entonces vayamos a buscarla. Subí al coche, no como una víctima, no como una esposa, y ni siquiera solo como una hija. Subí como Calle Carter, una mujer que había caminado a través del fuego y había salido llevando la antorcha. El motor arrancó, y nos alejamos del juzgado, dejando los restos del pasado en el espejo retrovisor donde pertenecían. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber desde dónde están sintonizando hoy. Por favor, dejen un comentario abajo con su ubicación y compartamos nuestras opiniones sobre el viaje de Calle. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse al canal Olivia Revenge Stories, denle me gusta a este vídeo y pulsen el botón de me gusta para ayudar a que esta historia llegue a aún más personas.